que permiten controlar más adecuadamente la producción de estos endógenos a nivel cerebral y con ello disminuir el dolor sin que haya recibido algún medicamento para el manejo de este tipo de situación. Entonces, el ser humano es capaz de producir estos péptidos opiáceos. Y esto también está en relación a la función simpática que todos los seres humanos tenemos, con la capacidad de poder responder con un estímulo de catecolinérgico para poder enfrentar al dolor agudo en una situación de peligro. Estos opiáceos endógenos, entonces, se unen también a receptores que tienen que ver con el manejo del dolor. Sin embargo, esta unión al receptor opiáceo es de características diferentes si lo comparamos con los opiáceos semisintéticos o sintéticos que se administran a los pacientes para el manejo del dolor agudo. Una característica, además, que tienen los opiáceos en general, no solamente los opiáceos endógenos, estamos hablando de los opiáceos que nosotros administramos en los espacios exógenos, es que no tiene un efecto techo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo administrar a un paciente 10 miligramos de morfina por vía subcutánea para el manejo del dolor. Si este paciente es un paciente con cáncer, puede recibir 20 miligramos de esta morfina, 30 miligramos de esta morfina, e ir incrementándose la dosis. Significa que no tiene un efecto, una dosis máxima, una dosis techo. Y la dosis, el manejo de las dosis en este tipo de pacientes oncológicos o terminales va a ir creciendo y el techo, o sea, cuánto es lo máximo que puedo administrar, va a estar en relación sobre todo a los efectos colaterales que producen estos opiáceos cuando se van incrementando progresivamente las dosis en los pacientes que lo requieran. Para hacer un poco de historia de dónde viene la palabra opiáceo, viene del opio, que es una cápsula que es producida por una flor que se llama la dormidera, ¿no? Esas cápsulas de la dormidera. Esta fue cultivada en Medio Oriente, en la India y en Asia, ¿no? Y se estima que su uso es muy antiguo y se considera una de las drogas más antiguas de la cultura humana. Se usó la planta como tal, la planta, hasta finales del siglo XVIII. Un minuto. Disculpen, alumnos. Se usó entonces esta planta como tal hasta finales del siglo XVIII, pero es recién a principios del siglo XIX cuando se empezó esta riqueza de cultura que había en Medio Oriente en el uso de esta planta, del opio, que fue llevada a Europa, y cuando se empezó a usar esto en forma, primero lo usaron como una forma de entretenimiento y luego ya le vieron sus propiedades médicas que tenían, se vio de que las personas que fumaban estas semillas de opio, estas personas adquirían adicción a este producto, ¿no? Posterior a este ciclo, al siglo XIX, es que por el comercio y por el tráfico del opio, es que se da una guerra entre
las dos Chinas, ¿no? La China territorial y la China comunista, las dos Chinas, e Inglaterra. Contiene varios alcaloides, está la cápsula de la dormidera o de la papaverina, y se va a dividir en dos grandes grupos químicos, los fenantrenos y las benzilglinas. El principal componente fenantrénico es la morfina, que actualmente la seguimos usando. También tenemos dentro de, de este grupo a la codeína y a la tebaína. Con respecto a los derivados benzil-isoquinolínicos, los más importantes son la papaverina y la noscapina. La papaverina va a representar el 1% de los alcaloides con un efecto de relajación de la musculatura lisa intestinal y de los esfínteres, mientras que la noscapina tiene un efecto antitussígeno. Con respecto a su estructura química, nosotros lo podemos dividir en los que tienen una estructura pentacíclica, que son los derivados del opio, la morfina y la codeína. Tenemos los semisintéticos, que son la nalorfina y heroína, y los derivados morfinómicos, que son la oxicodona, la nalbuphina y la naloxona. Tenemos luego los estructuras hexacíclicas, donde estamos con la buprenorfina y la torfina. Los estructuras tetracíclicas, donde tenemos el butorfanol y el dextrofano. Los estructuras tricíclicas, donde tenemos a la pentazocina y la ciclosocina. Y tenemos a las estructuras bicíclicas, donde tenemos a los 4-fenilpiridina, la petidina, la mepridina y los 1,2 y 1,3 diamina, donde está el fentanilo y el sulfentanilo. Luego tenemos a los derivados del 3,3-denilpropilamida, donde tenemos a la metadona y el dextroproposifeno. Luego tenemos a las aminotetralinas, donde está la dexosina. Y dentro de otros tenemos el tramadol y el metaxinol. Existen 3 tipos de opioides endógenos, o sea, de que nosotros producimos, el organismo humano produce, que son las encefalinas, las dimorfinas y las beta-endorfinas. Las dos primeras, es decir, las encefalinas y las dimorfinas, se producen a nivel de la sinapsis y tienen un efecto muy breve porque son rápidamente captadas e inhibidas, mientras que las beta-endorfinas, ¿no?, se van a producir a nivel hipofisiario, como les mencioné, y a través del sistema circulatorio se van a distribuir para hacer su efecto, cuyo periodo de acción es mucho más largo y se inactivan alrededor de los 30 minutos. Con respecto a qué tipos de receptores son los que estarían involucrados en los efectos de los opioides endógenos, tenemos nosotros que señalar que existen 3 tipos de receptores opioides, el mu, el delta y el kappa, y a su vez tenemos subdivisiones de estos receptores. Estos tipos de receptores pertenecen a la familia de los que son acoplados a la proteína G, los cuales tienen 7 campos hidrofóbicos que atraviesan la membrana celular, la bicapa lipídica. Estos receptores van a estar distribuidos ampliamente en todo el sistema nervioso central y la densidad que van a tener estos receptores, sobre todo el receptor mu, va a ser mucho mayor en aquellas regiones del sistema nervioso central que están relacionadas con la nocicepción y la integración sensitiva motora. La distribución de los receptores delta es mucho menos intensa, mientras que los receptores kappa van a estar localizados principalmente a nivel de la sustancia periacueductal y van a regular el balance hídrico y la ingesta de alimentos. ¿Qué características tiene la producción de los péptidos endógenos? Se sabe que estos van a producirse tras un estímulo, ¿no?, que va a su vez producir una despolarización, se va a unir a los receptores opioides que están cerca al lugar donde se está produciendo su liberación, y a continuación son rápidamente inactivados por las peptidasas, que van a transformar los péptidos activos en fragmentos inactivos.
Hemos señalado de que el sistema nervioso central responde al estrés, produciendo estos péptidos opioides endógenos. Pero también estos péptidos opioides son liberados durante la función sexual para mantener el balance hídrico, para el control autonómico, en la modulación nociceptiva y en la respuesta al dolor. También van a estar vinculados al control y a la activación de la liberación de la hormona pituitaria y de la médula adrenal, en la regulación del sistema inmune y el crecimiento celular, y van a actuar como neuromoduladores y agentes neurotróficos. Estas acciones que producen los opioides, en un inicio son primariamente inhibitorias, porque van a producir alteraciones en la regulación de los canales iónicos del potasio y el calcio. La activación de los receptores muy delta van a incrementar la conductancia al potasio y por apertura de canales, mientras que los agonistas opioides kappa van a causar el cierre de estos canales de calcio, reduciendo la conductancia al calcio. Acá tenemos un receptor opiáceo en la membrana bicapa lipídica y cómo estos actúan. Cuando se activa un receptor opiáceo, este no va a llevar directamente a que haya alteraciones en los canales iónicos, sino que esto va a ser regulado a través de la activación de una proteína que es la proteína G. Cuando se activa la proteína G por los opiáceos, va a haber un descenso en la actividad de la adenosiclasa y por lo tanto un descenso en la concentración intracelular de la MP5. ¿Cómo están distribuidos estos receptores opioides en el tejido nervioso? Vamos a ver que estos se sitúan en las capas más superficiales del asta posterior de la médula espinal y a nivel cerebral, siendo mayor su concentración a nivel de las estructuras límbicas, el núcleo del tálamo y áreas de las funciones viscerales. A su vez, se ha descrito de que existen también receptores opiáceos periféricos, ¿no? Estos estarían a nivel pre, post y extrasináptico. Y estos receptores, cuando se produce una lesión tisular, donde se activa la cascada inflamatoria, ¿no?, van a alterar la excitabilidad de los nervios periféricos. Y se van a liberar mediadores químicos que van a activar o van a sensibilizar estas terminaciones sensoriales periféricas, los cuales serían, según algunos estudios, los causantes del dolor crónico y o de la hiperalgesia. Los péptidos opioides endógenos, entonces, ¿no?, que se producen por células inmunes, están presentes en aquellos tejidos inflamados. Posteriormente, estos se van a unir a receptores opiáceos que van a actuar en las fibras sensoriales simpáticas y en las células inmunes, disminuyendo la excitabilidad sensorial nerviosa y modulando probablemente la liberación de mediadores inflamatorios. ¿Cuál es la farmacocinética de los opiáceos? Los opiáceos no tienen efecto en el plasma, pero tienen sitios de acción a nivel de los receptores. La intensidad del efecto va a ser el resultado de cuántos receptores han sido copados por el opioide. Es decir, la concentración de la droga a nivel del receptor es mucho más importante que la concentración sanguínea o en el plasma de este medicamento. Cuando uno lo administra de manera intravenosa, se produce rápidamente una concentración pico plasmática y luego esta lentamente, a medida que la droga es rápidamente distribuida hacia los tejidos blancos. Esta tasa de distribución va a estar determinada primariamente por el flujo sanguíneo, por la gradiente de concentración entre el plasma y el tejido,
y por el coeficiente de permeabilidad de la droga. En este mecanismo, acuérdense que es muy importante el tamaño de la molécula, la ionización y la solubilidad en líquidos. Con respecto a cómo se eliminan los opiáceos, su sitio preferencial de transformación es el hígado, a excepción del remifentanilo, el cual es metabolizado por esterasas específicas de la sangre, no gondríticos. Su biotransformación hacia metabolitos inactivos y luego se van a excretar por los riñones. ¿Por qué vías puedo yo administrar un opiáceo? Uno puede administrarlo por vía subcutánea, por vía intramuscular, por vía endovenosa, oral, nasal, epidural, intratecal, intraventricular, intraarticular. Con respecto a los recién nacidos, el pasaje de opiáceos hacia el sistema nervioso central va a estar facilitado porque no hay un desarrollo adecuado de la barrera hematoencefálica. Los cambios en el pH de los tejidos también van a alterar la ionización de los fentanilos. La calosis ventilatoria va a incrementar la fracción no ionizada y la unión a las proteínas, en tanto que la hiperventilación va a aumentar la vida media beta del fentanilo en un 60%. Todas estas patologías, sobre todo aquellas que alteran el flujo hepático, van a prolongar la duración de acción de los fentanilos. Aquellas que aumentan la presión intraabdominal, las cardiopatías de bajo flujo, la hipoxia, la hipercania, la ventilación mecánica, la sepsis y la hipovolemia, todas estas disminuyen el flujo sanguíneo hepático y por ende su eliminación. En este cuadro, por ejemplo, donde se comparan el fentanilo, que es un narcótico, el nalfentanilo y el sulfentanilo y el remifentanilo. Y como ven en este cuadro, el tiempo para alcanzar su efecto máximo del fentanilo es a los 3 minutos, 0.6, mientras que para el remifentanilo es de 1.6 minutos. Y con respecto a qué dosis yo debo administrar al paciente para que alcance rápidamente al minuto un efecto, se habla de concentraciones que van con el fentanilo de 4.7 microgramos por kilo y del remifentanilo se habla de 1,3. Esto que nos dice de que cuando uno utiliza un opiáceo, tiene que saber las características farmacocinéticas que tiene para poder administrar las dosis necesarias para poder calmar el dolor en los pacientes. Entonces, la analgesia es la principal acción farmacológica que tiene el opiáceo. Ante un estímulo nocivo, se va a activar primero las fibras mielinizadas tipo A delta, que tienen una rápida velocidad ante una estimulación mecánica intensa. En segunda instancia, se van a estimular las fibras amielínicas tipo C de conducción lenta, que se estimulan por estímulos mecánicos, térmicos o químicos difusos. A su vez, también se ha visto que los opiáceos van a modular selectivamente el segundo. Estas fibras van a entrar por el asta dorsal de la médula espinal y van a hacer sinapsis mayoritariamente en las capas superficiales de la médula, en particular de la lámina 1 y de la sustancia gelatinosa. Luego de hacer sinapsis a este nivel, se va a ascender la información nerviosa a través del tracto espinotalámico hacia asientos superiores a nivel cerebral. Los compuestos morfínicos en el ser humano van a producir analgesia, somnolencia, modificaciones del estado del ánimo y embotamiento. Y esa analgesia se produce sin que haya una pérdida de la conciencia. La circulación cerebral no se va a afectar con dosis terapéuticas de la morfina,
Sin embargo, puede haber depresión respiratoria inducida por los opiáceos y la retención del CO2 producida por esta depresión puede provocar vasodilatación cerebral e incremento de la presión intracraneana. Los opiáceos alteran el patrón respiratorio, ¿ok? Las pausas respiratorias se prolongan, se retrasa la respiración, produce una respiración irregular y periódica. Cuando se administra dosis elevadas de morfina y opiáceos, se pueden producir incluso convulsiones. Y esto se debería a que existen ¿no? Células piramidales del hipocampo, que serían las que estarían estimuladas y tendrían que sería la causante de estas convulsiones. Otro efecto que tienen los opiáceos es la antidiuresis, es decir, que el paciente va a retener su orina. Y esto estaría en relación con el aumento de la liberación de la hormona antidiurética que es inducida por estas drogas. Por otra parte, también las náuseas y vómitos que son producidos por estimulación de un eje gatillo que está a nivel del bulbo raquídeo y por un efecto periférico produce una disminución del tono gastroesofágico, enlentece el vaciamiento gástrico. Y por otro lado también se ha visto que los opiáceos tienen efectos positivos en algún tipo de pacientes como aquellos que tienen aumento de la presión de la vía biliar, ¿no? En este tipo de pacientes se recomienda que el paciente tome opiáceos. Y en la constipación por disminución de la propulsión. También puede producir retención urinaria. La morfina y la meperidina pueden la morfina y la meperidina van a liberar la histamina. Por eso que los pacientes, cuando uno le administra un opiáceo, en algunos van a querer rascarse, ¿no? Se rascan la nariz, se rascan la zona perioral, a nivel de los párpados, sienten como un pequeño escozor, pero que una vez pasado el efecto del fentanilo o del opiáceo, ya el paciente no va a manifestar esta reacción, que la podemos señalar como un efecto adverso que tienen estos opiáceos por liberación de histamina. Una complicación respiratoria muy frecuente es el tórax leñoso o el tórax de madera. Es decir, que cuando uno administra el fentanilo al paciente, el paciente no solamente va a disminuir la intensidad o la profundidad de su respiración, sino que todo el tórax no va a expandir adecuadamente. El paciente, ¿qué te va a decir? Doctora, no me ingresa el aire, no puedo tomar aire. Y eso se debe a un efecto adverso que nosotros lo conocemos como tórax leñoso o como tórax de madera, por un incremento del aumento del tono muscular del tronco y del abdomen. Dentro de los efectos cardiovasculares que producen los opiáceos, tenemos que todos los opiáceos van a producir bradicardia y vasodilatación. Y esta bradicardia y esta vasodilatación es dosis dependiente. ¿Qué quiere decir? Que a mayor dosis se va a presentar en estos efectos con mayor intensidad. La bradicardia se produce por estimulación central del núcleo vagal y también nosotros podemos contrarrestar el efecto de esta bradicardia administrando previamente al paciente, antes de administrarle el fentanilo, le administramos atropina. Entonces, nosotros, ¿qué efectos tenemos con los opiáceos? Tenemos efectos a nivel respiratorio, tenemos efectos a nivel cardiovascular, pero también tenemos efectos como son la constipación, el estreñimiento, porque los opiáceos producen una disminución de la propulsión intestinal. También pueden producir depresión respiratoria, como les dije, eso es dosis dependiente. Y también pueden producir lo que es la tolerancia. ¿Qué quiere decir?
el famoso efecto techo que ya les he dicho, ya les mencioné antes, que el paciente, tú le puedes administrar a un paciente que ya está usando opiáceos para el manejo del dolor crónico, que tú inicias con una dosis y esta va en ascenso progresivamente. Y no hay una dosis máxima en el caso de los opiáceos. Ahora vamos a hablar sobre los opiáceos que más usamos en quirófano. El opiáceo que más se utiliza es el fentanilo. Es un opiáceo sintético que está relacionado con la fenilperidina. Su nombre químico es N1-fenetil-4-piperidil-propional anilide citrato. Es un potente narcótico, 75 a 125 veces mucho más potente que la morfina. Sin embargo, su eficacia y su efecto máximo son similares. Van a atravesar la barrera hematoencefálica muy rápidamente y se van a distribuir hacia otros tejidos. El fentanilo va a producir analgesia, va a producir euforia, sedación, va a disminuir la capacidad de concentración de los pacientes, náuseas, sensación de calor en el cuerpo, pesadez de las extremidades, prurito y sequedad de la boca. Produce depresión respiratoria dosis dependiente, por su efecto directo depresor sobre el centro de la ventilación en el sistema nervioso central. El fentanilo, en ausencia de la hipoventilación, va a disminuir el flujo sanguíneo cerebral y la presión intracraneal. El fentanilo no provoca liberación de histamina, ¿no? Incluso cuando se administra en grandes dosis. Entonces, los efectos que se produce este opiáceo, tú no lo puedes contrarrestar con clofeniramina, ¿no? Que es un agente que actúa específicamente antihistaminérgico, ¿no? Está relacionado más a la actividad que hace este opiáceo en un receptor opiáceo, ¿no? Que es el receptor MUN. La bradicardia es más pronunciada con el fentanilo si lo comparamos con la morfina y puede conducir a disminución de la presión sanguínea y del gasto cardíaco. El fentanilo tiene mucho más potencia que la morfina, tiene una rápida inicio de acción, menos de 30 segundos, y tiene una más corta duración de acción. Se debe distribuir rápidamente por todos los tejidos y tiene una corta duración de acción. Se va a metabolizar por procesos de alquilación, hidroxilación e hidrólisis a metabolitos inactivos que se van a excretar por la bilis y por la orina. La vida media de eliminación o beta del fentanilo es de 185 a 219 minutos, que refleja el gran volumen de distribución que tiene este medicamento cuando es administrado. La administración lenta de una dosis de carga de fentanilo es muy importante para evitar un aumento brusco del tono vagal que podría comprometer el gasto cardíaco en neonatos, en lactantes, en ancianos sépticos y en pacientes hipovolémicos. La hipotermia y la acidosis van a prolongar el efecto de los fentanilos al permitir que se acumulen estas moléculas dentro de las células nerviosas. Yo puedo administrar fentanilo por vía intravenosa, por vía intramuscular, por transmucosa, transdérmica, o como un analgésico por vía epidural o por vía raquídea. Otro opiáceo sintético que actualmente se está utilizando mucho es el remifentanilo. El remifentanilo es un agonista de los receptores MUN, pero que también se une a receptores kappa y delta. Su perfil farmacocinético o farmacodinámico es muy similar al del fentanilo. Una dosis de remifentanilo, pues se administra por vía intravenosa, tiene una potencia de 2 a 3 veces a del fentanilo. Tiene el mismo efecto máximo, es decir, la misma eficacia. Su pKa del remifentanilo es 7.07 y el pH de la solución a inyectar es de 2.5 a 3.5. Es un derivado piperidínico muy similar al resto de los fentanilos, pero incluye dentro de su molécula un enlace éster. Esto hace que pueda ser rápidamente metabolizado a nivel plasmático por las esterasas sanguíneas.
permitiendo un extenso y rápido metabolismo sin que haya una participación del hígado. Tiene una vida media de eliminación entonces muy corta, 50 segundos aproximadamente, y una vida media de eliminación beta cortísima de 3.8 a 6.3 minutos, con metabolitos activos, pero de escasa eficacia y potencia, que no van a contribuir al efecto farmacológico final. Un comienzo de acción entonces muy rápido, semejante al fentanilo, su duración de acción muy corta y su volumen de distribución es de 0,39 litros por kilo. Su farmacocinética se va a caracterizar por un pequeño volumen de distribución, un rápido aclaramiento plasmático y una acción poco variable y bastante predecible. Se va a unir a un 70% a las proteínas plasmáticas. Entonces, el REMI es un analgésico potente, que da estabilidad hemodinámica, puede ocasionar náuseas y vómitos, es un depresor respiratorio dosis dependiente, tiene una modesta sinergia con otros agentes hipnóticos, ¿no?, que se utilizan en la inducción anestésica, van a modificar la respuesta de los linfocitos T, causa rigidez muscular. Los efectos sedantes y analgésicos son paralelos a la depresión respiratoria. Tiene una inhibición importante con los efectos neurovegetativos intraoperatorios y produce patrones en el electroencefalograma similares a lo que se presenta con los otros opiáceos y puede causar adicción. Acá tenemos un cuadro donde tenemos la equivalencia aproximada entre los opiáceos. Por ejemplo, vamos a la morfina, el opiáceo más potente. Yo puedo utilizar 10 a 30 miligramos, ¿no? Y si yo utilizo más de 30, 60 miligramos o más de 90, va a ser en función del manejo del dolor leve, moderado o severo. Cuando el dolor es leve, yo utilizo la dosis de 10 a 30. Cuando el dolor es moderado, de 30 a 60, y cuando es muy intenso, más de 90 miligramos por hora. Por dosis, no es por hora, es por dosis. Estamos calculando para ello cuando se administra por vía oral. Cuando administramos por vía intravenosa, nosotros utilizamos 10 miligramos para el dolor leve, de 10 a 20 para el dolor moderado y de 30 miligramos por el dolor severo. También puedo administrar la morfina por vía subcutánea, como lo ven en este cuadro. El fentanilo también se usa en la presentación transdérmica, en forma de parche. La presentación de 12 microgramos por hora para el dolor leve, para el dolor moderado de 25 a 50 microgramos por hora, y para el dolor severo de 50 a 75 microgramos por hora. Tenemos también un opiáceo que se comporta como un antagonista de los opioides. Esta es la naloxona. Esto fue introducido en la práctica clínica en los años 70. Antagoniza la euforia, antagoniza la analgesia, antagoniza la somnolencia y además va a revertir los efectos de náuseas y vómitos, pruritos, retención urinaria, rigidez, espasmo biliar y lo más importante, la depresión respiratoria por los opioides. El comienzo de acción de la naloxona luego que se administra es muy rápido por vía intravenosa de 1 a 2 minutos y su duración de efectos es breve, aproximadamente de 30 a 40 minutos. Muy parecido al flumazenilo que se utiliza para revertir los efectos de las benzodiazepinas, específicamente del midazolam. No todos los efectos se van a revertir al mismo tiempo cuando uno administra naloxona a un paciente que ha recibido opiáceos. En dosis superiores a 0.3 microgramos por kilo, la naloxona incluso puede producir un aumento de la presión sistólica y un menor rendimiento en las pruebas de memoria o psicomotriz. En dosis clínicas, la naloxona va a revertir los efectos de manera muy rápida. Se utiliza una dosis de 1 a 2 microgramos por kilo.
y durante toda la cirugía el paciente va a recibir este medicamento cuando quiere revertirse el efecto del opiáceo. La duración de estos efectos son muy cortos, 30 minutos en general, para rápida redistribución desde el cerebro. Quería añadir que la naloxona, nosotros en el país no la tenemos tan fácilmente. En el mercado, para comprarlo directamente en el mercado nacional no lo tenemos. Y la poca naloxona que nos llega a nosotros, al Perú, es aquella que traen los extranjeros cuando hacen las campañas de clavuloporino y otras campañas. Entonces ahí nosotros tratamos de quedarnos con este medicamento o lo intercambiamos, dado que la naloxona aún no ha ingresado al país como tal. Me salí un rato y me he revuelto a reconectar. ¿Han entendido lo que son los efectos de los opiáceos en la clase que hemos acabado de dictar? Existen receptores específicos los opiáceos, los mu, los kappa y los delta. Dentro de lo que es mu hay mu1, mu2, mu3, igual a nivel de los kappa. Los opiáceos nosotros lo utilizamos en anestesia básicamente para el manejo del dolor durante una cirugía. ¿Por qué no usamos, metamizol? ¿Por qué no usamos diclofenaco? ¿No? Yo puedo usar, sí, en vez de fentanilo en una cirugía, porque los opiáceos tienen 10 veces el efecto sobre todo los sintéticos, tienen 10 veces el efecto de la morfina. Y en el caso del remifentanilo, que es el que ha salido hace poco al mercado nacional, estamos hablando hace unos 7 años hacia atrás, ha salido el remi al mercado porque el remifentanilo, tan igual que el propofol, se va a eliminar rápidamente porque no pasa por el hígado, ¿no? Él tiene un metabolismo a nivel de esterasas plasmáticas y esto hace que puede ser el efecto, tú le desconectas al paciente el remifentanilo y el paciente al minuto se está despertando. Quería explicar por qué usamos entonces opiáceos en una inducción y antes que los demás medicamentos, antes que el hipnótico, incluso antes que el relajante, porque los narcóticos, su efecto pico se presenta recién a los 7 minutos, 5 a 7 minutos, por lo cual
cuando ingreso el paciente al quirófano, lo primero que administro es esto, porque sé que recién al 5º minuto va a tener su efecto máximo el narcótico, el fentanilo. Mientras que el propofol, su efecto es totalmente inmediato, es al minuto yo tengo un efecto depresor hipnótico por el parte del propofol. Y con respecto al relajante muscular, va a tener su efecto tan rápido como al minuto para provocar parálisis de las cuerdas vocales y de toda la estructura de todos los músculos del paciente. ¿Por qué lo usamos para el manejo del dolor a nivel de los bloqueos, sobre todo tronculares, como es el bloqueo epidural y el bloqueo raquídeo? ¿Por qué agregamos, además del anestésico local, el opiáceo? Porque los opiáceos también tienen receptores a nivel de todo el canal raquídeo. Y estos receptores van a actuar específicamente en lo que es el manejo del dolor frente a la compresión o al estiramiento de las asas intestinales, porque actúan a nivel de la musculatura lisa. Hemos dicho que produce constipación, entonces disminuye el endurecimiento del tránsito intestinal y va a haber menos injuria de parte del cirujano, menos fuerza para poder ingresar dentro de la cavidad abdominal, porque el fentanilo está haciendo de que haya la musculatura lisa disminuya su efecto a nivel intestinal, junto con el relajante, por lo cual se potencia los narcóticos con los relajantes musculares y también se potencia el efecto de los opiáceos con, por ejemplo, con hipnóticos, específicamente con la ketamina, se potencian entre ambos, y con algunas benzodiazepinas, no con todas. Entonces, ¿alguna pregunta sobre la clase de hoy de opiáceos? Preguntas. Dime, Daniela. Doctora, disculpe, no le entendí muy bien esa parte de que a medida que usted pone los opiáceos, digamos 10 miligramos, va subiendo y no tiene una dosis tope. Así Eso es. no lo entendí muy bien. Todos los opiáceos no tienen efecto techo. O sea, yo puedo usar para una cirugía, por ejemplo, una colela, entro a sala de operaciones con el paciente. En promedio, para una colela, yo utilizo de 3 a 5 microgramos por kilo de peso. Si el paciente pesa 60 kilos y le voy a dar a 3 microgramos por kilo, yo puedo usar 180 microgramos, o puedo usar, si le doy a 5 microgramos, puedo usar 300 microgramos como dosis total durante toda la operación. Pero sin embargo, el paciente sale a recuperación y el paciente se queja de dolor. Y nosotros le podemos aumentar más narcótico, más fentanilo. ¿Por qué? Porque no tenemos una dosis techo. Hasta acá nada más le pones, ya no le pongas más fenta. El único techo que con respecto a los opiáceos son los efectos adversos. Si yo tengo un paciente que está presentando náuseas y vómitos en recuperación y se queja de dolor, no le voy a poner un opiáceo, porque sé que los opiáceos incrementan más las náuseas y los vómitos. Entonces, usaré otros medicamentos para el manejo del dolor. Ahora, ¿por qué quiero usar opiáceo y no uso otro medicamento para un dolor intenso? Porque el opiáceo tiene una potencia mucho mayor que cualquier AINES, incluso más que la morfina, ¿no? Estamos hablando del fentanilo y estamos hablando del remifentanilo. El remifentanilo se administra en bomba porque, igualito que el propofol, tiene una rápida eliminación porque no pasa hígado, a través de estelasas plasmáticas se va metabolizando. ¿Eso qué significa? Que en el caso del remifentanilo, el paciente puede despertar con dolor, porque el efecto es tan rápido que el paciente puede despertar, incluso terminada la cirugía. Yo lo he tenido con remi, con propofol en bomba,
el paciente puede despertar con dolor por esta característica. Mientras si yo lo tengo en bomba con propofol y fentanilo, el paciente no va a sentir dolor porque el fentanilo demora en eliminarse y su efecto sobre el dolor es mucho mejor. Por eso es que cuando utilizamos los narcóticos, por esta característica que no tienen una dosis techo, tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que son usuarios de medicamentos, que son adictos, ¿no? Adictos a drogas, ¿no? Como la cocaína, la heroína. En estos pacientes, ¿no? Que son ya farmacodependientes, que son adictos, justo la chica preguntando, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado, porque estos pacientes, por su alta tolerancia, porque la adicción es por una tolerancia progresiva. Cada vez se van aumentando las dosis, van aumentándose las dosis, y la tolerancia se da en todo este proceso del tiempo que el paciente va usando estas drogas. Entonces, en pacientes que son farmacodependientes, nosotros tratamos de no usar los opiáceos en dosis muy altas y tratamos de manejar el dolor en estos pacientes con el uso de otras alternativas que tenemos para manejo del dolor. A la cabeza, los bloqueos, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo un paciente fármaco-dependiente que se ha fracturado el fémur y que va a tener dolor indudablemente después de la cirugía, yo le pondré un bloqueo femoroiliaco, ¿no? Con anestésicos locales, dirigido con ecografía, donde yo accedo a la fibra nerviosa y le pongo un bloqueo con anestésico local. De esta manera que el paciente no va a tener dolor al despertar y puedo manejar su dolor, ya no con opiáceos, sino puedo manejar su dolor con AINES y más el anestésico local, a sabiendas de que ya el paciente tiene un grado de tolerancia a los narcóticos, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes nosotros usamos, no tratamos de ir incrementando las dosis en este paciente, sino más bien tratamos de usar otros medicamentos, ¿no? Totalmente diferente a un opiáceo. Otra cosa también que quiero añadir, estos receptores para opiáceos que existen, que tenemos todos los seres humanos, porque nosotros producimos opiáceos endógenos, nuestro organismo produce como respuesta ante una situación de estrés, ¿no? Eso está en relación a la estructura de supervivencia del ser humano a lo largo de todo su desarrollo evolutivo, desde que la especie como tal empezó a desarrollarse. Hace también que estos receptores también van madurándose desde el nacimiento hasta la vejez. Para ser más clara, el número de estos receptores en neonatos al nacer, o sea, de los niños que nacen al nacer, es mucho menor que un adulto. Cuando se ha hecho la estimación a través de estudios tomográficos de resonancia, sobre cómo se distribuyen estos receptores en el ser humano, y los han ubicado, ¿no? A qué nivel están a nivel del asta posterior de la médula, por ahí sube a través de los haces espinotalámicos hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis. Estos receptores, con el tiempo también se van madurando y se van incrementando. Por eso, que un bebé que recién nace tiene receptores inmaduros para opiáceos. Y por eso que tenemos nosotros mucho cuidado para administrar un opiáceo a un neonato, porque esta inmadurez que tienen estos receptores produce que el neonato tenga mayor depresión respiratoria que un adulto, a pesar que, y le pongo la dosis que le corresponde por sus pesos, pero tiene mayor efecto depresivo respiratorio por su inmadurez que tiene de receptores.
vamos desarrollándonos en el proceso de la evolución, llegamos al adulto, donde ya tenemos el mayor concentración de estos receptores en los lugares que yo les señalé, y en el proceso del tiempo, también estos receptores van disminuyendo, como ocurre en el anciano, ¿no? Donde estos receptores también van a disminuir su concentración y distribución en todo el sistema nervioso central. Por eso es que en el anciano también usamos dosis menores por esta disminución de estos receptores. Y porque si nosotros le administramos, tan igual que al neonato, le administramos la dosis que le corresponde por kilo, vamos a producir mayor efecto en el anciano, ¿verdad? Y mayor depresión respiratoria, ¿no? Ese es el efecto que más tememos nosotros cuando administramos un opiáceo a un paciente, ¿verdad? La depresión respiratoria. Tenemos un opiáceo que puede revertir este efecto, que es la naloxona. La naloxona es un opiáceo, pero que es un agonista. Significa, diré que es un antagonista. ¿Qué significa? Que va a usar el mismo receptor, va a copar el receptor, pero con una acción diferente. Cuando se ha visto que hay pacientes que han presentado depresión respiratoria por la administración del fentanilo, a estos pacientes se ha administrado naloxona y el paciente va a empezar a respirar bien, porque la naloxona va a antagonizar el efecto agonista que tiene el opiáceo en receptores MU. Pero se ha visto que en aquellos pacientes que tienen farmacodependencia, quiere decir que están acostumbrados, tienen un efecto techo es muy alto. En estos pacientes que han presentado depresión respiratoria por una sobredosis de eso, la naloxona no les produce absolutamente nada. Y uno diría, ¿pero por qué? Si la naloxona revierte el efecto de la depresión, ¿por qué en este pacientes que son adictos, por qué no lo haría? No lo hace porque el receptor, hay estudios ya publicados al respecto, los receptores, los pacientes que tienen adicción, que tienen adicción a estos fármacos, los receptores van adquiriendo una característica diferente. Y eso ocurrió, no sé si ustedes habrán leído cómo murió Marilyn Monroe, ¿no? Esa artista famosa de los años 60, 70, ¿no? Ella se sobreedificó con heroína, ¿no? Y así hay muchos artistas, rockeros, que se han matado, se han suicidado con una sobredosificación de drogas que están relacionados con los opiáceos, ¿no? Ya son sintéticos totalmente, como la heroína, que es una de ellas, ¿no? Entonces, estos medicamentos, la naloxona se trató de usar para poder rescatar a estas personas que se sobredosificaban asociados a benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas asociadas a un opiáceo potencia el efecto, sobre todo depresor, a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es el efecto? Depresión respiratoria, bradicardia, que va a conllevar a una parada respiratoria y una parada cardíaca. Entonces, le han tratado de colocar naloxona a estos pacientes para revertir el efecto, sobre todo en estos pacientes que son farmacodependientes. Sin embargo, la naloxona no funciona en estos pacientes porque ya se ha demostrado de que hay una alteración de la estructura del receptor morfínico, ¿no? Que se va produciendo por el sobreuso, ¿no? Por la adicción que tienen estos pacientes
producida por el uso de estos medicamentos, ¿no? Ahora usted dice, ¿por qué el paciente se convierte en un adicto? Porque a medida que va usando este medicamento, los efectos que tenía al inicio, con una segunda o tercera dosis, ya no van a ser los mismos. Va a ir disminuyendo el efecto. Y esto nosotros lo sabemos, por ejemplo, cuando un paciente ingresa al quirófano, una cirugía, y tiene que ser reoperado al segundo día, y luego una tercera reintervención al quinto día. Cada vez las dosis que vamos a necesitar de opiáceos va a ser mayor en este paciente, porque el efecto que producía la primera dosis va a hacer, por ejemplo, que este efecto sea 8 para esa misma cantidad de opiáceo. Para la segunda intervención ya no va a ser 8, sino va a tener un efecto de 6. Y para la tercera intervención ya el efecto ya no siquiera va a ser de 6, va a ser de 5. Por eso todo tiene que ver con la estructura de tolerancia que produce la administración crónica de estos medicamentos, ¿no? Y eso se ve mucho ahora en el manejo del dolor crónico, en las unidades de terapia del dolor, donde pacientes que son oncológicos terminales, ¿no? Pacientes que se preparan bombas elastoméricas hasta con 100 miligramos de morfina, que les dura a estos pacientes a veces 5 días. Y el paciente sin eso no puede estar porque el dolor es tan terrible que el paciente requiere estas altas dosis de morfínicos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta sobre opiáceos? Tendrá el mismo efecto cuando uno usa un opiáceo por vía intravenosa, por vía transmucosa nasal, cuando lo usa por parche, hay parches de buprenorfina, ¿no? de morfina. ¿Tendrán el mismo efecto todos? ¿Qué opinan? ¿O la vía tiene algo que ver en la calidad del efecto del opiáceo? ¿Alguno sabe algo sobre eso? Sería en el tiempo, dice Lashmi. Se ha visto de que cuando se ha hecho el mapeo de estos receptores en todo el sistema nervioso central, de que tenemos más receptores en algunas localizaciones. Y esas localizaciones están en relación en lugares que tienen más irrigación circulatoria. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos lugares que tienen mayor circulación, vamos a tener mayor receptores de opiáceos. En aquellas zonas distales donde no hay tanta irrigación circulatoria, vamos a tener menos, ¿no? Y esto es claramente un mecanismo de desarrollo biológico que ha tenido el ser humano a lo largo del proceso de la evolución del hombre en el tiempo, ¿no? Como una forma de preservarse el ser humano, de sobrevivir del ser humano. Entonces, lo que se aconseja es que cuando nosotros vamos a administrar un medicamento y un opiáceo a un paciente, ¿no? Y si queremos que el efecto sea lo más rápido posible, tenemos que hacerlo por vía endovenosa, ¿ok? Porque los receptores están en mayor concentración en aquellos lugares de alto flujo sanguíneo. Podemos usarlo por vía subcutánea, lo usamos en terapia del dolor crónico. Podemos usar por vía intramuscular, lo usamos también. Por vía intranasal, también existen presentaciones del fentanilo, incluso como chupetes que son elaborados como dulces para niños cuando queremos hacer el manejo del dolor en pacientes oncológicos pediátricos, ¿no? Y también tenemos receptores a nivel del espacio epidural y el espacio raquídeo. Entonces, pero todos van a estar relacionados, el efecto, la velocidad que haga el efecto del opiáceo en relación al flujo sanguíneo, ¿no? A mayor flujo sanguíneo que tenga un tejido,
el efecto va a ser mucho más rápido. ¿Ok? Si no hubiera más preguntas sobre opiáceos, chicos, es un tema muy bonito, sobre todo cuando abordamos este tema en el manejo del dolor crónico. Nosotros ahorita estamos tomando el tema para lo que es en la anestesia, porque usamos opiáceos, y también porque usamos el opiáceo en anestésicos locales, para los bloqueos regionales, porque hay receptores en el canal raquídeo y también en el espacio epidural. Y va a mejorar la calidad de mi bloqueo, ¿ya? Va a hacer que mi bloqueo visceral sea mejor cuando yo administro un opiáceo en mi anestesia raquídea o en mi anestesia epidural. Si no hubiera más preguntas, entonces, chicos, nos vemos el próximo sábado. Acuérdense, voy a publicar ya en el aula virtual los temas para la segunda unidad para los seminarios, para que ya se vayan distribuyendo los grupos para la exposición. ¿Alguna pregunta? Los grupos van a ser los mismos, si desean, para el seminario de la segunda unidad. Está bien, doctora, gracias. Nos vemos entonces. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.